amigos? Otra vez estamos de regreso acá, otro viernes de Tomando Conciencia. Ya el primero presencial de este año. El primero presencial de este año, así es, Chinito. Ya tenemos dos virtuales que, aunque pues están chidos, pues no hay como echar la chelita aquí, ¿no? Y Sí, echar la sí. plática acá en vivo. Y pues tenemos acá un tema interesante para el día de hoy, la gnosis de la naturaleza. ¿Cómo ven, amigos? Sí, Este temita. está bueno, tenemos un buen invitado para el día de hoy. Y pues yo también creo que es algo muy muy interesante, que también como siempre, no siempre, ¿no? Pero muchas veces decimos, no somos especialistas, pero pues para eso está el invitado y pues vamos a cantinflearle un poco, ¿no? A ver qué onda. Así es. Aquí nos va a resolver las dudas este buen amigo. Sí. No, Pues, sí, ¿qué? ¿Ya le damos de Ya, una vez? ya de una vez. Vámonos, Estúpido. porque venimos ganosos. Pues platícanos, ¿qué es la gnosis de la naturaleza? más que gnosis, pues sería filosofía. Antes que nada, pues yo manejo mi proyecto de Instagram, se llama Gnosis Natural. ¿Por qué se me ocurrió? Pues varias cosas, sobre todo porque gnosis hace referencia a una rama de la filosofía que es la gnoseología, el estudio de qué es el conocimiento. Y abordando a partir de aquí, vamos al tema que es filosofía. ¿Qué es filosofía? ¿Para qué nos sirve? ¿Y cuál es su importancia en las ciencias? Y con un pequeño énfasis en la biología. Antes, no sé, ¿alguna pregunta que quieran hacer o algo? ¿Qué les viene a la mente con filosofía? O esa palabra de gnosis, ¿qué les venía a la mente? Pues a mí filosofía, la verdad, creo, bueno, no sé ustedes cómo lo vean, pero yo creo que es una rama que ya no se le da tanta importancia a la ciencia como antes, ¿no? Que incluso antes te daban materias como tal de filosofía. Y hoy en día ya no, o sea, realmente las nuevas generaciones, incluyéndome, que a mí ya no sabía, ¿no? Ni qué onda con la filosofía dentro de la biología, que pues es a lo que me dedico. Entonces, prácticamente yo vengo en ceros desde ese punto de vista. No sé Sí, ustedes. porque pues en realidad cada rama de estudio en la vida, digamos, tiene su propia filosofía, ¿no? Tiene pues algo que tiene que ver con eso, y como dice Chino, desde hace algún tiempo ya se ha dejado un poco de lado el estudio de esta filosofía, en este caso de la ciencia, ¿no? Creo que, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Biológicas ya no hay alguna materia como tal que tenga que ver con la filosofía de la ciencia, que creo yo simplemente por lo que se entiende, aunque no se entienda mucho de filosofía, se podría hablar de algo que es muy importante, ¿no? Porque pues es Sí. La base como ideológica quizás de las ciencias, en este caso de la biología, y pues el hecho de que no se le dé tanta importancia actualmente, pues creo que sí sería un problema, ¿no? Claro. ¿Algo más? Pues no, o sea, yo también como que tengo ese mismo comentario, porque al final los tres estudiamos aquí en la misma facultad y es lo mismo, ¿no? O sea, al final no te dan una materia, y si en alguna materia te llegan a hablar un poco Sistemática. por ejemplo, en sistemática, o no sé, Evolutiva un poquito. en biología evolutiva, por ejemplo, y te dicen, no sé, pues te lo igual y no con esas palabras, pero te dicen básicamente, ¿no? Que ellos tenían el papel del naturalista, ¿no? Como más de antaño, y que creo que si desde ahí se empezó a partir todo esto que ya se ha formado como hasta ahora como la biología, pues sí sería muy importante verlo en realidad un poquito más a fondo, si no muy muy a fondo, sí verlo al menos, ¿no? Pues sí, por lo menos algunos ahí pincelazos de lo que es pues la filosofía como tal de la ciencia, y en este caso pues un poco más pues apegado a la carrera, ¿no? A la biología como tal. Sí, pues es lo que yo opinaría de principio, sin saber realmente mucho del tema, ¿no? Sí. Sí, justamente. Pues fíjense que yo tampoco soy un experto, igual yo estudié ciencias, pero al final hubo un punto de quiebre donde algo me hizo pensar, me voy a ir mejor hacia el rumbo de la filosofía, que fíjense que está interesante, porque hay muchos personajes que igual primero empezaron en las ciencias, y luego hubo algo que los hizo decantarse por algo relacionado con las humanidades, desde la religión, imagínense, hasta ya la filosofía.
Y ahora, ¿por qué este interés en la filosofía? Veo que ustedes mismos lo tienen, ¿no? Primero me gustaría como dar algo o acercarnos a una posible definición de qué es filosofía. Porque siento que lo hemos conversado hasta ahorita muy vagamente, ¿no? Y es que, curiosamente, hasta buscar definiciones es difícil. Hay como que varios conceptos. ¿Alguno que ustedes puedan recordar, por ejemplo? Y ahorita abordamos más. Pues el más conocido, ¿no? El etimológico, que es justamente de filos y de Sofía, ¿no? De amor por el conocimiento, pues sí, por la sabiduría, ¿no? Digamos. Amor Pues por la sabiduría. sería como el concepto, pues quizás te digo el más conocido porque pues es el etimológico, pero pues sí me imagino que conceptualmente es más complicado que eso, ¿no? Por supuesto. Pues una definición que me gusta es la rama del conocimiento humano que se encarga de estudiar las ideas en sí o a explicar el mundo a través únicamente de ideas. Porque, ¿qué diferencia, digamos, a la ciencia de otras formas de hacer conocimiento? Es más, ¿qué es conocer? Hay que empezar, hasta sonar chistoso, ¿no? Empezar a hacernos preguntas y preguntas. Solo para empezar les voy a contar una anécdota graciosa para romper el hielo. No hace mucho estuve rentando en un lugar acá en la bella Cuernavaca y tenía una vecina que es una pedagoga que venía de Alemania. Me contó un relato de cuando ella estudiaba allá, que una vez se acercó a una mesa donde había puros estudiantes de filosofía. Dijo, pues vamos a ver qué onda con estos cuates, ¿no? Que decía que todos esos güeyes acá echándose el cigarro y según ella, poniendo un ladrillo y otro ladrillo y otro ladrillo y no llegaban a nada, no llegaban. Y ¿por qué lo digo? Porque, pues sí, vamos a ver que esta es una de las ramas del conocimiento quizá un poco más confusas o abstractas. Pero vamos a ver que no tiene por qué ser necesariamente así siempre, y más para las ciencias. Vamos a ver cuál es su importancia. Y ahora con ese pequeño, digamos, introducción, creo que ahora sí volvemos. ¿Qué es conocer? ¿Qué es conocimiento, no? Porque, exacto, la etimología es amor por el conocimiento. Pero entonces, ¿todo amor por el conocimiento es filosofía? ¿O toda pasión por el conocimiento sería filosofía? ¿Cómo está este asunto? Chale. Yo no me lo había preguntado. Es que, bueno, no sé, pero me imagino que en el caso, por ejemplo, de la ciencia también tiene que ver con el generar el conocimiento, ¿no? O sea, no solamente el estar aprendiendo, sino el estar generando nuevas, pues, como dices, nuevas ideas. Pero bueno, en el caso, por ejemplo, de la biología, que en realidad sí puedes ver a los organismos, sentirlos, tocarlos, pues no sería solamente esas ideas, sino ya el general conocimiento como tal, ¿no? Como pues se hace en investigación. Además, por supuesto, de ideas, que creo que es en otras ciencias como las matemáticas, por ejemplo, pues sí es más obvio, ¿no? El hecho de generar pues solamente estas ideas. Claro. Generar nuevas ideas, esa sería tu definición. Está muy buena, pero ¿algún otro comentario? No, de ahí sí me considero muy nulo en esa área. La neta, sí no. Pues sí, nomás que fíjate que aquí hay algo que yo he notado, a ver si lo notan, conforme hablemos, es que está un poco complicado dividir la filosofía de la ciencia. Muy irónico porque hoy en día justamente hay como que mucho desprecio a la filosofía. Muchos la han querido matar, por así decirlo. Pero afortunadamente pienso que poco a poco se está recuperando. Poco a poco varios autores le están dando el lugar que es. Hace un momento hablaba, ¿no?, de varios científicos que en algún punto de su vida se cambiaron, ¿no? Y justo dentro de estos filósofos que están como dándole una nueva cara a la filosofía, fueron gente que primero fue científica. Por ejemplo, solo por mencionar alguien con quien empezar, quizás sería Massimo Pigliucci. Es un italiano, a ver si luego podemos añadirlo ahí con texto. Este güey, de hecho, su historia es emotiva. Se dedicó a las ciencias moleculares, biología molecular, no me acuerdo si enfocado a botánica, hasta su maestría, y hubo un punto en que su papá falleció. Y fue para él algo tan, pero tan difícil que
la biología, o sea, su pasión por la biología no le pudo curar esa, por así decirlo, no le pudo curar ese malestar anímico, si se puede decir. ¿Y qué hizo? Empezó a leer a los filósofos romanos. Se fue clavando ahí cada vez más y más y más. Y sintió que encontró cierto alivio a lo que sentía. ¿Y cuál fue su decisión? Estudió un doctorado en filosofía y desde entonces ahí anda. Así que creo que este autor, buenísimo para tratar de retomar la filosofía en lo que es la ciencia. Ahora, volviendo a lo de delimitar la ciencia de la filosofía, es que ocurre, comentas, ¿no? Generar nuevo conocimiento, pero entonces en la filosofía, ¿por qué no se generaría nuevo conocimiento? ¿Dirías que es así o cómo se...? No, o sea, sí, creo que sí en la filosofía también se genera conocimiento. O sea, pues las personas que se dedican a eso, pues es como su chamba, ¿no? Sí. 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 Que fíjate que está curioso porque algo que sí afecta a esta área del conocimiento como otras áreas de las humanidades, se ha dado el fenómeno de muchas investigaciones que no llegan a nada o que ¿cuál es la palabra? Tienen más pegue o han tenido más pegue, han estado más en boga ciertas ideologías o ciertas doctrinas pues que ya podrían quedarse obsoletas, ¿no? No sé, en filosofía económica, política, estamos muy inundados de autores como Ayn Rand. ¿Y esta autora qué tiene que ver? Propuso una filosofía política, económica más que nada, que se fundamenta únicamente en el egoísmo. O sea, son así tal cual, egoísmo. Básicamente se opone a todo tipo de apoyo del gobierno. Estamos hablando de la política económica que hoy tenemos, la llamada neoliberalismo, o sea, de que las empresas sean las que gobiernen y que cada quien vea cómo le hace para garantizarse su sustento. Que está bien, ¿no? Qué bueno que tengamos oportunidades individuales, pero ¿cuál es el problema? Que pues en estas 2 últimas décadas se ha visto cómo es que dejar toda la economía en manos solo de empresas no es la mejor idea, sí que genera mucha desigualdad. Y ve, esta es una ignorancia en cuestión de filosofía económica, porque de nueva cuenta, o sea, toda esta doctrina económica que hoy tenemos y que ha generado tantos problemas ambientales y de otro tipo, empieza con esta filósofa Ayn Rand, y pues apenas se está hablando que de un, ¿cómo era? Reinicio del capitalismo, ¿no? O nuevo capitalismo lo llaman, ¿no? De tratar de repensar la filosofía y a lo mejor volver a tomar ideas del siglo XX de apoyo público, ¿no? Pero bueno, creo que ya estamos yendo por un poco muy arriba, ¿no? Pero lo que quería, muy arriba, ¿no? ¿Cuál sería? Bueno, desviándonos un poco, pero a lo que voy es a que lamentablemente sí existe cierto estancamiento dentro de ciertas áreas de las humanidades, como también hay otra vez autores que están diciendo, pues hay que ver otras ramas, hay que cambiar paradigmas. De eso se trata, cambiar paradigmas, y también se hace, como dice, en la ciencia. Pero entonces, ¿qué delimita exactamente la filosofía de la ciencia? Y hay un punto muy importante que tiene que ver con una definición que dimos. Pero antes no sé si tengan algún comentario de todo pausa económica y... Pues Yo no veo qué es lo que tendría que separar a la ciencia de la filosofía. ya nos está poniendo a pensar Sí. aquí a los tres, ¿no? Sí. Yo no sé. ¿Tú, No, Gera? yo tampoco. ¿Tú, Panchito? O sea, creo que sí hay algo que diferencia a la ciencia de la filosofía como tal, pero tampoco creo que deba estar como separada, ¿no? Pero justo eso que las diferencia es con lo que no doy, no sé qué sea, pero sí pienso que hay algo que los hace pues diferentes. Y Pues, que también ha hecho que ahorita, justo lo que decíamos, ¿no? Que se esté dejando un poco de lado. Creo que eso que lo hace diferente pudiera ser la causa del hecho de que se esté dejando de lado en estos tiempos actuales. pues no sé si tenga que ver también un poco con, o
sea, no sé en este caso no, pero en algún momento tomando clases nos mencionaban el tema de la etnobotánica, que era hecha, se hacía a un lado por el hecho de que no tenía como sustento, no sé cómo decirlo. Rigor, ¿no? Como rigor científico, no sé, como que se pudiera replicar eso que ellos estaban diciendo, que se pudiera corroborar y demás y demás. Y a partir de eso ha ido evolucionando hasta llegar a la incorporación de la estadística, por ejemplo. Como por toda la sugestividad que tiene esa parte de... Pues siento que no, bueno, no sé, de la etnobotánica, o sea, como que era como de algo que me dijeron, ¿no? Porque así lo tomaban. Sí, claro. Entonces no sé si en este caso puedas ir por ese sentido de decir, güey, pues es sería que... como porque no tienen como la ciencia, digamos, como la el validez método científica como Ajá, tal, como ¿no? el método como tal, porque de hecho en algún, o sea, también yo no sé nada o no sé mucho del tema, pero llegando a platicar con estudiantes de filosofía, que eran también estudiantes que recién iniciaban y todo el show, en clases que tomaban y demás, justo decían eso, que muchas veces la ciencia despreciaba la filosofía por esa parte de no tener ese rigor científico que ya se conoce o el cual se ha manejado por tantos años, ¿no? Y hasta el día de hoy se está manejando de esa manera, no sé si vaya como por ahí. Ajá, por ahí va. Bastantes cosas tocas ahí, pero ve. No sé si sea la pregunta adecuada, pero veamos. ¿Qué dirían que diferencia la religión de las ciencias? ¿No? Pues como esa parte, ¿no? También del método científico, Es que no justo, lo, o sea, la no lo religión, por tiene. ejemplo, creer en un ente creador del cielo y de la tierra y todo esto, pues es un acto de fe realmente, porque bueno, aunque tengas pruebas, digamos, como la Biblia, como bueno, cualquier libro que exista en otras religiones, ¿no? El Torá y el Corán o estas obras, realmente pues no hay como una prueba de que fue o sea, es como, bueno, no sé si lo han visto, ¿no? Como que entonces tengo un cómic de Spider-Man Justo pensé en y un cómic. entonces esa es la prueba de que Spider-Man existe o cómo. Y creo que por ahí iría. Y en cambio en la ciencia puedes replicar los experimentos, generalmente, bueno, más bien tendrían que poder ser replicables bajo las mismas condiciones que te los estén diciendo y entonces tú puedes asegurar o fortalecer tus hipótesis para decir que algo existe, ¿no? Creo que es la diferencia entre la religión y la ciencia. Vamos. A ver, ¿qué es eso? La piedra, ¿Existe o no existe? sí. ¿Por qué existe? Pues porque la estás viendo, la estás tocando, ¿no? Por eso Pero no es sé si vas al decir un árbol cae en el bosque y no lo escuchas, entonces hace ruido o no hace ruido. Y... Pues es que, no sé, o sea, al final, sí, hay, o sea, tampoco es algo de lo que estoy muy empapado, pero sí he llegado a escuchar como la parte de, pues es que algo está existiendo porque tú lo, es que bueno, no Porque es sé, tangible y he escuchado palpable, como, ¿no? como O sea, algo que, puedes güey, bueno, sentirlo. para que tú sepas que algo es algo, tiene que haber pues es que sí tiene todo un trasfondo, o sea, no sé si vaya por ahí o si tenga que ver realmente, pero me recordó a eso que decían como de, güey, o sea, tiene que haber, existe, o sea, yo diría como existe porque tenemos un lenguaje, porque tenemos un método de clasificar algo, porque tenemos un conocimiento previo y no sé si tenga que ver con eso, o sea, que exista por eso, o sea, porque lo clasificamos, porque le dimos un nombre, porque lo estamos comunicando a la otra persona que esto es una piedra y lo conocemos ya como una piedra, ¿no? No sé. ¿Un 4 existe? ¿Existen los números 4? ¿Qué son los números? Pues los números sí realmente son abstracciones de nuestra mente, ¿no? Para poder entender el mundo. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. ¿Qué se diferencia la ciencia de la religión? Entre otras cosas, que la religión no trabaja en el mundo natural.
trabaja en el mundo de los mitos o el mundo del ritual. Sí abstrae el mundo natural o lo que existe, pero con un prisma mítico, de fe. Y la filosofía de la religión, porque la filosofía sí tiene métodos, sí busca nuevos paradigmas, sí hace investigación, pero se enfoca en el mundo de las ideas, solo en las ideas. Y sí, y puede ser también las cosas del mundo natural, pero sus repercusiones en el mundo de las ideas, o sobre las repercusiones del mundo de las ideas en el mundo natural. Entonces, ¿qué sería la ciencia? Pues el estudio, digamos, sistemático, con metodología, objetivo, etcétera, etcétera, aplicado al mundo natural per se, o a tratar de, tratar de acercarnos a una definición lo más exacta posible hasta donde nuestros sentidos nos lo permitan. ¿Algo así pensaban o no sé? ¿Cómo definían, no sé, la ciencia? Bueno, ya lo dijimos, perdón. Bueno, no sé. La filosofía más bien no tenemos o no teníamos como una noción realmente, porque si bien es cierto que en algún momento llegamos a leer algo de filosofía o a que nos mencionaran algo de filosofía, realmente no es algo que por nuestra misma formación nos haya ocupado, ¿no? O preocupado, porque pues no se nos enseñó que era importante realmente esa parte para nuestra formación. Yo la verdad estoy partiendo de punto cero, yo solamente sabía que sí, la filosofía existe, incluso yo no la tomaba como una cosa aparte, siempre decía, sí, filosofía es como que otra ciencia, ¿no? Y pues ya nada por el poco nulo conocimiento que tengo pues, de la prepa, que pues, solamente vimos que a Platón, a Aristóteles, Sócrates y todo eso, pero hasta ahí, ¿no? Nada más que eran, ¿no? Que eran numéricos, que eran filósofos, que eran naturalistas, y hasta ahí me quedo. O sea, realmente yo parto en punto cero de esta relación que tiene la filosofía dentro de la ciencia. Sí, yo me considero güey. Aquí la importancia está en que es de la filosofía, o sea, del estudio de las ideas, de donde salen todos los métodos de la ciencia. Y otras cosas que ya no conciernen directamente a la ciencia, pero que sí tienen que ver con el impacto de la ciencia y el hombre o su relación. Por ejemplo, ¿qué será? ¿Por qué decidiríamos si hacer tal cual cosa en una investigación es ético o no? Digamos, me parece que antes se usaban trampas atrapaosos, ¿no? Para capturar un ejemplar de oso. Algo que ustedes digan lo que hoy consideraríamos horrible y que se hacía en la biología de sus inicios. Pues yo creo que experimentar sin ningún control con cualquier organismo. Digo, hasta hoy en día se sigue haciendo, pero ya tienen control, incluso hasta para las moscas. O sea, si vas a trabajar con ratones, te dicen tienes derecho o permiso solamente a trabajar con cierta cantidad de ratones, ahí tú ves cómo los usas, ¿no? Yo creo que nada más que nada es ese uso indiscriminado que antes se tenía, porque en sí hasta la fecha se siguen ocupando ejemplares, ¿no? O sea, se trata de reducir un poco el impacto al daño, pero pues se siguen ocupando. Pero más bien, bueno, no sé si lo quieres ver como desde el punto más bien de la ética y de la moral, y no más bien desde el punto del daño ambiental que se puede hacer, ¿no? Porque, o sea, como dices, se han utilizado un montón de organismos para fines científicos y experimentos pues realmente terribles, ¿no? Que finalmente han aportado mucho a la ciencia, incluso a la medicina, ¿no? O sea, en varios casos, gracias a esos experimentos que uno consideraría terribles, hay avances. Todos los experimentos que hicieron en la Segunda Guerra Mundial, que ocuparon a niños y a los personas de 761, ¿no? En Japón, que hicieron su desmadre ahí con un chingo de bandas. Moralmente y no sé si éticamente, pero yo creo que también pues no es como correcto, pero gracias a ello pudo dar paso a ciertas cosas más, ¿no? O sea, igual con el uso de la biodiversidad, pues como objeto de estudio, hasta pues nosotros, ¿no? De pronto, recuerdan que sí, ¿cómo se llamaba este investigador? Matuda, ¿no? Que decía que él se vestía de traje por respeto a las plantas. Sí. Que él iba a colectar a campo y le decía a sus estudiantes que se vistieran con ropa formal
porque le debían respeto a la naturaleza. Que no por solo ser plantas, ¿no? Ajá. No tienen el derecho o ese O por respeto. ejemplo, nuestro maestro, ¿no? Que nos dice que al final de colectar, por lo menos arrincones el material que dejas ahí, igual por ese respeto, ¿no? Hacia la No lo dejes naturaleza. mutilado nomás ahí. Ajá, o sea, creo que, pues no sé si tiene que ver un poco con esta parte de la que querías comentar. Todo eso que acaban de decir lo decide la ciencia. ¿Se puede llegar a ello por el método científico? ¿O algún método científico, mejor dicho? Yo lo veo muy complicado llegar así como por el método científico. Yo creo que parte desde el punto de vista en que la mentalidad o como que los conocimientos son diferentes en una parte. O sea, puedes preguntarle aquí a una población de México, te va a decir, no, está mal. Puedes irte a Japón y te dice, no, sí está bien, ¿no? O sea, yo creo que también parte desde ahí, como que de esa diferencia en los diferentes puntos de vista que hay. Pues el consumo de algunas especies, ¿no? Que aquí en México decimos, pinches chinos se comen todo lo que Murciélagos, se ¿no? mueva, ¿no? Y aunque aquí también lo hacemos, ¿no? O sea, justo cuando salió esta hipótesis de la zoonosis que el coronavirus fue transmitido a través de zoonosis y que se especulaba del murciélago, y la banda decía, no, que los pinches chinos que se comen los murciélagos, y decía, bueno, también en México principalmente las poblaciones rurales comen un montón de fauna silvestre, Sí. ¿no? O sea, no es como que aquí solamente comemos animales de granja, Armadillo, ¿no? Y por ejemplo, el armadillo es transmisor de la lepra. Ah, Y sí. nadie... Y se come, güey. Y se come. Y Y se está ve sabroso. y sabe muy rico, güey. Y nadie como que O sea, dice... las ardillas, por ejemplo, Ajá, también, güey. y nadie ha... Bueno, o sea, sí se comenta, pero no se ha hecho viral, digamos, ese manejo que se hace en México, que también podría traer repercusiones Sí, pues es que yo creo en algún ya momento. su sopita de murciélago pues es algo común, ¿no? Que dicen, como aquí el 15 años y tu mole, güey, con pollo allá, pues 15 años tu Sí, ¿no? caldito, ¿no? Y claro, tienen también otras, como decías, quizás, pues sí, ya costumbres, o no sé, que sean, por ejemplo, el consumo que tienen de la aleta de tiburón, que uno lo ve y sí hasta se emputa, ¿no? Pero Sí. hasta dónde puedes decir que es parte de su idiosincrasia simplemente, y hasta dónde puedes decir como que ella página a su desmadre, ¿no? Sí. ¿Cómo ven si vamos a recargar una cortito. chelita y retornamos para seguir hablando de esa parte de la ética, ¿no? Ahorita nos vemos entonces. Te regresamos, amigos. Vayan Recarguen. a recargar y Me echar la están poniendo a firma pensar aquí. y piénsenle mientras van a echar la firma también. Amigos, pues estamos de regreso, espero que ya hayan ido por más chelita, nosotros ya tenemos aquí otra más, y estamos aquí en una plática pues bastante interesante, ¿no? Acerca de la filosofía y otras cosas que ya nos pusieron a pensar, ¿no? Ahorita ya me estaba explotando un poquito la cabeza en este corte, pero pues seguimos, ¿no? Echándole a ver qué pasa, A ver qué sale. a ver qué sale con esta platiquita. Ey. Va que va, pues. La ética. Ahí, a ver, güey. Primero, ¿qué es la ética? A ver. ¿Qué es la ética? A ver. Yo, ilumínanos. Chale, no, ahora sí no los puedo iluminar. ¿O qué has entendido por ética? ¿Alguna vez has escuchado Es esta como cuando haces algo aceptablemente bien ante los ojos de la sociedad, ¿no? Bueno, algo así. Pues es que también, o sea, hasta donde No, eso recuerdo... sería la moral, ¿no? Es que hasta donde recuerdo, la ética y la moral en realidad son lo mismo, pero tienen diferente, o sea, creo que, no recuerdo muy bien, pero creo que la ética significa costumbres en griego, y la moral también, pero en latín. Entonces al final, bueno, actualmente creo que se utilizan ya de manera diferenciada, pero tienen, digamos, el mismo origen. Y bueno, actualmente, como dices, creo que va más hacia la parte como socialmente aceptada, o lo correcto, lo ¿no? correcto, ajá, con respecto a pues acciones pues que realiza el ser humano, ¿no? Estamos hablando acerca de cosas que hubiéramos considerado un horror hoy, porque antes se hacían en la biología, ¿no? Hoy ya no lo consideramos aceptable. ¿Por qué ya no lo tenemos que considerar aceptable? Pues bueno, yo creo que va también de la mano de que se está humanizando todo, ¿no?
desde el punto Pues de es vista que- así de que, las plagas, güey, por ejemplo, de que los que están promoviendo, ¿no? O sea, que son animalistas, o sea, están en contra, ¿no? Del control de las plagas, que por ejemplo en Australia, ¿no? Que están matando ¿qué andan matando? Gatos, güey. En Estados Unidos están matando iguanas, güey, así con cacería, pero fue para regular una plaga, ¿no? Y por ejemplo ahí entran personas que no, es que no está bien, son animales, que no sé qué, pero no lo ven desde el punto de vista biológico, ecológico, güey, a lo que conlleva tener a esas especies Por ejemplo, ahí. no sé si ahí, bueno, con cuestiones de ética, supongo que entraría lo de en este caso, si se va a exterminar o, bueno, a controlar algún organismo. Estas asociaciones, algunas dicen, bueno, sí que se haga, pero a través de la eutanasia, ¿no? Que es Que no sufran, ¿no? Los tratar de animales. hacerlo lo más humanamente posible, ¿no? Pero también hay algunos otros casos que a lo mejor antes se veían, como dices, hay algunos casos en los que antes era común, algunas acciones eran comunes y que ahora se ven pues ya incluso pues mal, pero hay algunas otras que están siendo contrarias, ¿no? Supongo que más bien tiene que ver con la evolución en el pensamiento de las poblaciones humanas en este caso, que es las ideas que va teniendo la evolución se van adaptando a las nuevas condiciones y van cambiando, y por eso ahora tenemos la percepción diferente con respecto a ciertas acciones. Justamente. Pues la ética muchos la confundimos con la moral, pero efectivamente no son lo mismo. Pero ve, la moral sería digamos, los códigos de conducta, ¿no? O lo que la tradición o la sociedad ya nos dice que es actuar correctamente e incorrectamente. Pero la ética va más allá. La ética es una rama de la filosofía. ¿Cuál es su estudio? Lo que llamamos conducta correcta o incorrecta. O sea, la ética es la rama de la filosofía que estudia todos estos sistemas morales. Mientras que la moral te dice, esto es lo moral, o lo correcto, lo incorrecto. La ética dice, ¿qué es lo incorrecto y por qué es incorrecto? ¿Cómo es aquí? ¿Cómo es acá? Y justamente, pues, por eso preguntaba, hay cosas que antes se hacían en la biología y hoy se consideran incorrectas. ¿Por qué? Precisamente por un desarrollo de ética. Aquí la podríamos llamar bioética. Aquí ya estamos hablando de un estudio filosófico de por qué ciertas acciones dentro de la biología son o no aceptables. Cómo debe actuar el hombre ante ciertos fenómenos o descubrimientos de la biología misma. Con bioética podríamos llegar a un debate más racional de temas como el aborto, ¿no? La biotecnología, porque más que fundamentarnos en pasiones, nos estamos fundamentando ya en procesos como la razón. Pues ahora sí que indagar más allá de las creencias, por así decirlo. Y eso es otra vez tarea de la filosofía, el estudio objetivo, por así decirlo, sistemático de las ideas. No sé si muy confuso o si más o menos. No, no, no. Está Está claro. bien, ya. Se me van aclarando algunos huecos ahí que tenía. Se te van llenando los huecos. Es importante porque pues aquí ya llegamos cada vez más a la importancia de la filosofía en la ciencia y la biología. De entrada pues ya hablábamos de que la filosofía pues es la que crea la metodología científica, o la forma en que diferenciamos la ciencia de otras formas de hacer conocimiento. Ramas como la epistemología o la gnoseología, como decíamos, son las que nos ayudan a determinar qué es ciencia y qué no es ciencia, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles deben ser los métodos de la ciencia, por ejemplo? O en este caso, ¿cómo debemos actuar aceptable o de manera inaceptable con la ciencia dentro de la ciencia? ¿Qué otro tipo de cuestión se les ocurre que... Bueno, antes de eso, nada más un pequeño énfasis en lo que es la metodología científica. Cuando oímos ese término, ¿qué se nos viene a la mente usualmente? Pues las partes, ¿no? Del método científico. ¿Hay un solo método científico? Pues el que nos enseñan a nosotros sí es uno solo, bueno, más bien es como ¿El universal? es pues sí es una no sé cómo llamar, cómo definirlo, o sea, porque pues sí es uno solo, ¿no? Bueno, el que nosotros conocemos, que
que se supone que es el que debemos seguir justo para replicar o generar nuevo conocimiento. ¿Podrías describirlo, por favor? Ahí sí. Título. Título. No, pues es, o sea, todo empieza a través de la observación, ¿no? O sea, estás observando algo y eso te lleva a generar una hipótesis, que es la segunda parte. Después es la experimentación, que es lo que tú haces para tratar de comprobar tu hipótesis y ya replicarlo para ver, para robustecer o para, digamos, pues decir que tu hipótesis es válida o es inválida y pues ya concluir con lo que he visto a través de todo este proceso. Claro. Pero ve, todas las ciencias pueden recurrir a la experimentación. Pues en teoría deberían de, ¿no? Porque si es el método científico, quiere decir que esa ciencia debe de poder realizar ese método, ¿no? Es que, por ejemplo, bueno, ahí las ciencias exactas no sé qué tanto se pueda porque como trabajan justo con esas abstracciones, las matemáticas, por ejemplo, que no pueden, o sea, sí sabes que 2 más 2 son 4, pero hay ciertas cosas que no son tan fáciles como de dilucidar, entonces no sé su experimentación respecto a qué va. Yo supongo que sí deben tener, si no es como tal experimentación, sí tienen alguna forma para poder demostrar sus hipótesis. Aunque por ejemplo también muchas cuestiones se han quedado pues ahí solamente como pues ideas que han generado y que algunas de hecho se están comprobando hasta apenas, ¿no? Algunas ideas que se tuvieron con anterioridad, como la relatividad o cosas así, en cuestiones de ciencias exactas que estuvieron ahí generando sus ideas, pero que quizás por el avance científico de esos tiempos no pudieron comprobarse y que actualmente apenas están como saliendo a la luz, ¿no? Todas estas cosas. No sé realmente si por ahí vaya eso, porque sí, la verdad no estoy pues seguro de cómo experimentan algunas de las ciencias. Pues ocurre que como tal, no todas las ciencias necesitan de a huevo perdón la expresión. Nada, Ya, date, pues date. sí, qué Es un No panel te abierto, preocupes. güey. Pues sí, ya la ver. Pues sí, güey, o sea. Relax. Es una peda, güey. No. Es una peda. Sí, güey. Pues sí, güey, das de cuenta que realmente no todas las ciencias necesitan un experimento, así como los que escriben en biotecnología, ¿no? Sí. A veces solo es una descripción, ¿no? Por ejemplo, de un fenómeno y cómo ocurre, ¿no? O una nueva especie, cuando escribes una nueva especie no haces experimentación, ¿o sí? Mm, Pues es que pues, ahí no sé si pueda hacer lo mismo que la comparación, o sea, porque cuando tú describes una nueva especie, la comparas, la ¿no? comparas, Descripción. la comparas con La más con cercana. lo más cercano ¿no? y entonces dices, esta difiere de esta especie por esto y por esto. No sé si esa sea como la equivalencia a la experimentación, pero, o sea, sí, y si se llame así como tal, pero realmente creo que esa parte es que en la cuestión de la descripción de especies es eso, ¿no? La comparación con otras especies, con la más similar cercana o su especie hermana, no sé, ¿no? Hay un autor, es Rui Pérez Tamayo, un mexicano, perdón, es cardiólogo, y, o sea, estudió medicina, pero luego dijo, yo quiero hacer ciencia dentro de la cardiología, ¿no? Y él tiene varios libros, uno es 10 razones para ser científico en ese, y no me acuerdo si es otro que se llama Acerca del método científico o Acerca de Minerva. El punto es que este autor habla sobre esta cuestión y sí menciona que pues, hay muchos otros investigadores, filósofos o hasta científicos propiamente que pues dicen que tal vez no hay un solo método científico, hay varias formas de estructurar una metodología científica, como tesis hay, ¿no? Por ejemplo. Pero lo que sí hay es ciertas pautas básicas, ¿no? O ciertas ideas filosóficas, como el empirismo, ¿no? O sea, algo tangible, ¿no? Racionalismo, algo a través de la razón, ¿no? ¿Qué otro tipo de cuestiones le atribuíamos ahorita a la ciencia? Es que también, por ejemplo, hay muchas cosas que en la ciencia que se han descubierto, digamos, y no fue a través del método científico, ¿no? Sino fue por esta cuestión que se le llama serendipia. Sí, ¿no? Entonces,
En ese caso, obviamente ya después de que se vio o se descubrió eso, sí para que tenga este valor científico, este rigor, entonces sí ya hay una experimentación detrás, ¿no? Pero cuando se descubre como tal no se hizo a través de esta metodología, del método científico, sino pues se hizo a través pues básicamente del azar, que te digo posteriormente sí se puede ya corroborar, digamos, o eh, aportar más a este descubrimiento a través ya de alguna metodología, pero pues y son muchas, ¿no? Las cosas que se han descubierto a través de este azar en la ciencia. Claro. Y justamente también a través de la filosofía y la ciencia son varios autores que han propuesto otras formas de definir la metodología o las metodologías de la ciencia. Karl Popper lo llama la teoría del falsacionismo. ¿Qué quiere decir? Consideras que todo es falso a priori y que simplemente te quedas con aquello que se vea menos falso, por así decirlo, ¿no? O sea, no sé, tienes un modelo o describes la forma en que algo para explicar un fenómeno, ¿no? Digamos, pero tienes que buscar, a ver, ¿y esto cómo podría ser falso, no? Por ejemplo, en la religión católica, por poner un ejemplo, porque pues hay varias religiones, ¿no? Todas son iguales. Se tienen los dogmas, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y qué sería un dogma Sí. según la religión? Algo inamovible, ¿no? O corríjanme si me equivoco. Y aquí lo que Popper dice es que la ciencia tiene que ser o nada dogmática, mejor dicho, ¿no? Por eso dice, tenemos una teoría, ¿cómo podríamos demostrar si que fuera falsa, ¿no? O sea, Popper quiere abrir la puerta a que todo pueda ser cuestionado. Y ya el avance en la ciencia se va a definir según cuáles ideas resistan ese escrutinio, o sea, cuáles ideas sigan presentes año tras año, década tras década, a pesar de todas las críticas o cuestiones que se hagan. Algo un poco diferente quizá como a veces entendemos las ideas, ¿no? O como algo intocable, ¿no? Porque claro, existe el respeto a la comunicación, ¿no? Comunicarnos respetuosamente, pero eso no significa que las ideas no puedan ser cuestionadas, ¿no? Más en estas áreas que son las ciencias. Y creo que hasta aquí ya vamos. Bueno, nada más para acabar lo de metodología científica, Popper es un ejemplo, ¿no? Pero luego llegan otros filósofos como Kuhn, Thomas S. Kuhn, que se da cuenta, entre otras cosas, de que no todas las hipótesis pueden ser planteadas como falsas, como, digamos, la gravedad. ¿Cómo demostrarías que la gravedad, o cómo podrías proponer que la gravedad no funciona o no existe? ¿No hay forma de hacer eso o se les ocurre? O sea que la gravedad es algo infalsable, o sea, algo que no se te puede ocurrir por ahora, ¿cómo lo podrías cuestionar, no? Y entonces otro, como Kuhn se pregunta, entonces, ¿qué pedo con esto? ¿Esto no sería ciencia entonces? Y sin embargo, pues hay cada corroboración, o sea, la gravedad hasta no sirve para hacer tecnología, ingeniería, ¿no? Pero como tal, no se nos ocurre cómo podría no existir la gravedad. Entonces, pues Kuhn, ¿qué hace? Dice que de alguna forma, digamos que agarra el concepto de verdad, o sea, dice, en ciencia manejamos, digamos, una teoría, llamémosla, y la vamos a considerar válida solo mientras todo lo que la rodea siga estando lo más estable posible. O sea, tienes el fenómeno natural, ¿no? Y tienes, digamos, las primeras evidencias, tienes las hipótesis, tienes teorías, porque muchas veces confundimos hipótesis con teoría y eso también es muy importante aquí. O sea, que tiene que ver con la filosofía, ¿no? Porque hay muchos que confunden hipótesis con teoría cuando una teoría es una construcción de varias hipótesis, ¿no? De varias leyes o de varios tipos o jerarquías de ideas. Y una hipótesis es más bien un elemento dentro de esa jerarquía de ideas, ¿no? ¿Y en qué estaba? Perdón, sí me ando perdiendo un poco. Pues sí, o sea, Kuhn lo que dice es que es válido que en ciencia pueda haber algo que a momento no se nos ocurra cómo lo podemos cuestionar, pero su validez va a radicar en que todo lo que rodea esta teoría, esta explicación, sí se mantenga como válido. O sea, las evidencias que pasen edad tras edad y no pueden ser refutadas, digamos, ¿no? O las observaciones edad tras edad no son refutadas, ¿no? Los modelos complementarios edad tras edad no son refutados y muy al contrario, esta idea edad tras edad que se vea
más complementada con nuevas ideas, nuevas áreas del conocimiento. Para Kuhn eso es lo que determina que algo sea científico o no, que la idea resista tiempo tras tiempo, pues todo este escrutinio. Parecido con Popper, con la idea de que, pues aquí ya estamos en algo más abstracto, ¿no? Aquí Kuhn digamos que solo le añade que se refiere a ideas que pues no podemos testear, por así decirlo, ¿no? Otra vez la gravedad, pues cómo la vamos a poner a prueba, ¿no? ¿Cuál otro se te ocurre? El átomo, ¿no? Yo creo que nadie puede manipular un átomo por... ¿O sí? ¿Ya se puede manipular átomo por átomo? No. Pero hasta el momento no. Creo no. Ni se diga las moléculas, las partículas, ¿no? Los bosones, los quarks. Entonces, ¿por qué sería científico todo eso? Pues porque según Kuhn, todo lo que los rodea, o todo el corpus, la palabra es el corpus de ideas, se sigue manteniendo. Hasta que no se empiece a desbaratar, digamos, primero evidencias que contradigan observaciones complementarias, y hasta ese momento se mantiene. Y esto es importante porque, ¿ve? O sea, como decimos, ¿no? Queremos hacer ciencia, pero a veces quizá no sabemos ni cómo definimos la ciencia o cuáles son sus métodos, ¿no? O cómo lo dirían en ese aspecto. Bueno, ahorita hablamos sobre todo de metodología científica, pero creo que aquí ya tocamos algo importante, ¿no? Solemos entender la metodología solo como algo estático, lo que nos enseñan en la secundaria, cuando hablamos de un universo mucho más complejo. Sí. ¿Cuál es la importancia de entender ese universo complejo en la ciencia? ¿Qué se les ocurre? Yo creo que es más allá, ¿no? O sea, yo lo veo desde el punto de vista de que los primeros científicos pues por ejemplo el mismo Darwin, ¿no? O sea, no tenía como que ese método científico y justamente pues no lo siguió, o sea, simplemente hizo lo que él veía y, o sea, analizó lo que él tenía y todo eso, pero realmente no sabía que tenía el método científico, ¿no? Entonces yo creo que esa forma en la que nos enfrascamos mucho en seguir todas esas cuestiones metodológicas sí está bien, pero creo que dentro de la ciencia no debemos de cerrarnos solamente a eso, ¿no? O sea, de tener una mente más abierta, ¿no? Hacia otras cosas, hacia otras opciones. Yo creo que es mi punto de vista. Justamente por eso analizar todos los métodos. ¿Y cómo se hace? Pues es la filosofía, la epistemología la que analiza cómo es que la ciencia debe o consideramos que adquiere conocimiento, ¿no? ¿Cuáles son las formas? Como decían, relacionado con lo que dices, la etnobiología, ¿no? Por ejemplo, la etnobotánica, que algunos no lo consideran ciencia. ¿Y por qué? Solo porque roza ya con conocimientos, digamos, de tipo antropológico, ¿no? O culturales. Pero ¿por qué debería dejar de ser ciencia solo por lo que estudia? Si sigue una metodología que sí pudiéramos considerar científica. Y ve, ahí tienes uno de los prejuicios que tenemos con las humanidades y que por eso se ha rechazado tanto la filosofía y otros conocimientos llamados humanidades en las ciencias, y eso solo pues genera crisis. Uno, pues ya dijimos, ¿no? El método científico. Si solo nos enfrascamos en una visión de secundaria, nos estamos perdiendo de otras maneras de interpretar la ciencia y los fenómenos, ¿no? Y algo que considero muy importante, nos perdemos o dejamos de entender cómo diferenciamos a la ciencia de otras formas de hacer las cosas, ¿no? El otro, la bioética. Cómo debemos actuar a la hora de investigar, ¿no? Sí. O qué decisiones tomar con los resultados que tenemos. Eso creo que es muy importante, o bueno, díganme su punto de vista de la bioética. A mí, como a muchos otros filósofos, les parece que de hecho vivimos en una época donde la ética y o sea, ahora sí que digamos que vivimos en una época de decadencia moral, pero no lo dicen de manera mojigata, no lo dicen de manera, pues sí, cerrada, sino más bien se refieren a que la sociedad contemporánea ha sido permeada con filosofías que rechazan mucho la búsqueda de la ética o de la pregunta de por qué debemos comportarnos de tal cual modo, ¿no? Y pues de ahí viene mucho esto que llamamos pérdida de valores, o tenemos el fenómeno, o gente que decide hacerse conservadora, o sea que dice, rescatemos lo de antes sin importar qué tan malo haya sido, o gente que ya dice, me vale verga, yo para qué le echo ganas, o yo para qué respeto a otros, mejor me chingo a quien yo quiera, o sea, estamos llenos de esos dos polos,
a causa de que se considera que hemos abandonado mucho el estudio de las ideas, y en este caso que digo en particular, la ética, ¿no? Y yo pienso que por eso mismo, de que vivimos en tiempos donde se ha rechazado mucho la ética o la confundimos solo con algo religioso cuando es algo más amplio, creo que eso es muy peligroso, y más en las ciencias, yo diría. Y por eso pienso que la rama de la ética, que ya dijimos es el estudio filosófico de los sistemas morales, es de las ramas de estudio más importantes que necesitamos en las ciencias, o como lo ven, no sé. Sí. No, sí, o sea, alguna idea, para eso estamos, ¿no? Pues es que al final es eso, ¿no? O sea, pues yo creo que pues ninguno de los que estamos aquí negaríamos esa parte de que es muy importante, porque no sé, o sea, a lo mejor nosotros no, pero y otras personas sí, ¿no? Pero al menos nosotros, conociéndonos, no nos vemos haciendo lo que se hacía antes, y en la ciencia y en otras ramas, ¿no? O sea, me vino a la mente un poco cómo eran los castigos antes, o sea, antes de que se dijera si alguien, más bien, antes de que alguien pudiera estar encerrado en una cárcel, por ejemplo. O sea, no era como que te voy a meter a la cárcel, ¿no? Era como te vamos a sacrificar de tal o cual manera. O sea, y me vino bien a la mente una página de un libro de un güey que es Michel Foucault, y dice como de güey, en su libro de Vigilar y Castigar, y dice, güey, pues es que antes de que existiera la prisión como la conocemos ahorita, o los castigos como los conocemos ahorita, penitenciarios, todo empezó así, ¿no? Y me acuerdo que decía como de, güey, a los que atrapaban haciendo algo indebido, agarraban y los pinches amarraban de las pinches extremidades, a caballos disparaban y esos güeyes les desprendían las extremidades, ¿no? Es algo que nosotros, si lo viéramos actualmente, diríamos como de, güey, no mames, o sea, No es ¿qué ético ni vergas te moral, pasa, ¿no? no? Sí. Digo, a lo mejor para nosotros, para otras personas dirían como de, "A huevo, qué chingón", para que Pues es aprendan, que ¿no? justo Pero, ahorita, por ejemplo, eh, con lo que decían hace rato, ¿no? Del control de algunas especies, y que la banda dice, no manches, pobres gatitos y todo eso, ¿no? Y digo, está chido como la parte como de la humanización que ahorita está teniendo la banda, pero también de pronto ves en ese mismo, por ejemplo en Facebook, ¿no? Todos estos comentarios, y dicen, no, mejor ¿por qué no matan a los pinches, que están en la cárcel, ajá, y dices, bueno, o sea, justo entonces, esta persona sí está siguiendo como una ética, o solamente pues está siendo visceral con respecto a una idea que sí, tiene sí, de justo de salvar a unos organismos, pero estaría dispuesto a sacrificar a otros de su misma especie. ujú, Que digo, a lo mejor todos lo hemos pensado, pero qué sí, sí, tan, claro. o sea, como dices, ¿no? Porque algunas personas sí de verdad lo quieren Pues así. no nos vamos tan lejos aquí de uno de los candidatos a presidencia de nuestro país que quería agarrar a Quería pinches, mochar las manos, mochar ¿no? manos, y muchos dijeron como, sí a huevo, Y sí a muchos, huevo. no, sí, 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 a huevo. Y otros Sí. dijimos como de, güey, no mames, tampoco, no Ajá. mames. Pero bueno, o sea, Yo al sí lo final, apoyé. bueno, pues ya Yo ves, sí güey. lo apoyé. O sea, no me voy tan lejos, güey. Entonces, pues yo creo que es bien importante, y no solamente como el tema de, o sea, solo decir como la ética, porque al final, o sea, no, y estoy hablando desde mi ignorancia, supongo que en algún momento hacer todas estas cosas era bien visto por la sociedad, o sea, Sí, claro. no era mal visto, güey, era lo normal, y era No mames. política o Pues moralmente La Segunda correcto en Guerra ese Mundial, momento. Como los dices, nazis, güey, o sea, no dices que mames. estamos en la época de la decadencia moral quizás, pero pues todo, o sea, es una herencia histórica que tenemos, ¿no? Porque justamente venimos arrastrando lo que se veía bien en tiempos Sí, pasados, ¿no? O sea, el machismo es parte de eso, ¿no? Sí. Que tenemos todavía remanentes actuales y bien marcados, sí, sí. y que estamos viviendo una época pues cabrona en ese sentido, eh, pero que tiene que ver con una herencia que traemos desde hace pues ya varias generaciones, ¿no? Sí. Y justo, aunque sí toda esta eh, ética, la moral que tenemos como sociedad ha venido evolucionando, yo creo que para bien, en muchos sentidos, pues todavía falta que
que haga efecto en algunas cosas, ¿no? Justamente como ese tipo de cosas para que podamos pues avanzar como sociedad en este caso, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, ahí yo vería que la filosofía tiene una importancia bien importante mi frase, güey, en la ciencia, pero para también, que se vea qué tan sí, importante ¿no? es. Bien importante, güey. Más mejor. Importantemente Ajá, importante. como tal en la ciencia, pero también en la sociedad, ¿no? Porque es donde más está olvidada, ¿no? De pronto, quienes ya tuvimos un poco de acceso a la educación, aunque no tenemos bien claro todo esto, ¿no? Ya nos dimos cuenta que no tenemos nada claro lo de la filosofía, pero tenemos un poquito más de acceso. Hay banda que no tiene nada de acceso a esto y también es parte de esta decadencia moral de la que hablabas, ¿no? O sea, el grueso de la sociedad creo que en México no tiene presente esta información y es parte de esto, ¿no? Sí, pues Como ven, sí. vamos a rellenar, ¿no, chelas? Órale. Sí, regresamos para terminar este tema que no sé ustedes, pero creo que ha sido muy interesante. Tal vez Sí, no o sea, digo, hemos participado menos que en algunos es que- otros programas, pero pues tampoco está mal, ¿no? O sea, Pero por porque estamos ignorancia. aprendiendo. No, güey. sí, O sea, no es exactamente como por que eso, no es como que güey, no queremos participar, sino que estamos aprendiendo lo poco que entendemos o sabemos, los tratamos de comentar y creo que a mí Como se me ha dije al hecho una principio, plática estoy muy güey, interesante. pero sí he aprendido. Sí, no. Y que nos va a dejar, así como a nosotros, seguramente a alguno que otro que nos está viendo. Y que está escuchando, chido, güey, digo, ya. va a dejarle la semillita de la Ajá, sí, duda, ¿no? La si se intriga. deja esa semillita igual de los que nos ven, que digan, pues me gustaría enfocarme más a la filosofía, ¿no? Dentro de la biología, ¿no? O por Ya, lo menos darle dejar de una un lado a los leída, ¿no? pinches reptiles Quizás, tantito, güey. quizás no te enfoques, pero dale una leída. Ajá, y vamos a ver que qué estudien pasa, un poquito más, ¿no? Ujú. Fíjense que. Perdón. Vamos a rellenar y Retorcito. Para que no. regresamos, ¿va? Va, Pues no sé para si que no haya. ya pausó la grabación. Rellenen, banda. Bueno. ¿Qué onda, banda? Pues seguimos aquí platicando con nuestro amigo que trae un tema muy interesante que pues creo que va de la mano, ¿no? Con todo esto de lo que hacemos de la ciencia, que es muy importante ver la parte de la filosofía, ¿no? Como para todo esto lo que vamos diciendo al transcurso de este programa, que pues muchos los damos por un lado, o igual y sabemos que está ahí, pero no lo retomamos o no lo relacionamos con lo que hacemos, independientemente de la biología, ¿no? O sea, de otras ciencias o incluso en la vida Te digo, en cotidiana. la vida cotidiana. En la vida sería cotidiana es muy importante importante eso. que veas la vida con filosofía, Con ¿no? filosofía, filosofando. Sí, ¿no? O Y sea, además cuando estás con chelas, No. ya todos son Pues sí, ¿cómo? con- Filósofos. No menciones el néctar de la filosofía. No, está muy interesante si nos has puesto a pensar mucho en cosas que pues, no hemos aceptado, que somos ignorantes en muchas Por cosas, supuesto. pero pues está chido la neta y pues que la banda, ¿no? También se interese por esta rama que está muy padre. Sí. Hasta yo soy ignorante, de hecho. O sea, otra vez, yo también estudié ciencias. De hecho, no sé si revelar el secreto de dónde estudié, pues lo voy a guardar. Pero bueno, o sea, ay, qué fresco. Bueno, o sea, hasta yo soy ignorante. Yo estudié ciencias y ahora quiero enfocarme a filosofía, a hacer cuestiones de filosofía de la ciencia, ¿no? O filosofía de la ética me gusta. Y lo veo más como una evolución, no sé si evolución, no. Parecido, más bien pues una transición, ¿no? O sea, una metamorfosis, pues, como la oruga a la mariposa, ¿no? Aquí pues sí, la ciencia a la filosofía. Y no diciendo que uno sea mejor que otra, porque creo que hasta ahora hemos visto que en realidad es como si fueran disciplinas que están unidas, que las podemos diferenciar, pero que dependen hasta cierto punto, ¿no? Porque no todos los estudios filosóficos son de ciencia, ¿no? Pero la filosofía y la ciencia y disciplinas que se le parezcan, como la ontología, que es la filosofía que estudia, ¿por qué existen las cosas así Pues, tal cual? yo creo que en general la ciencia debe de ser multidisciplinaria, ¿no? O sea, independientemente de en qué ciencia te encuentres, o sea, debes de aplicarlo, o bueno, debes de tener bases de otras ramas también. Por ejemplo, nosotros en biología, ¿no? O sea, y una frase muy conocida, principalmente nosotros que la conocemos, ¿no? De que vemos cuestiones evolutivas, de que en biología nada tiene sentido si no es ante los ojos de la evolución, ¿no? Entonces como que
estudiar biología sin saber evolución o sin saber filosofía o sin saber alguna rama, por ejemplo, genética o incluso hasta molecular, es como que te sesga un poquito, ¿no? En tu conocimiento o en lo que haces. Entonces yo creo que la ciencia en general, yo hablando, poniendo ejemplo la biología, pero en otras ciencias yo creo que debe ser multidisciplinaria. Agarrar cosas de otras ramas y anclarlas y saberlas utilizar de una forma correcta. Claro. Quizás en este caso no es tanto que te sesgue hacia otras cosas, sino más bien que te da un panorama más amplio, ¿no? O sea, Sí, el hecho de que tú estudies biología, por ejemplo, nosotros que somos botánicos, que el hecho de que sepas un poquito de evolución ya te brinda un panorama más amplio de todo el mundo que tú estás viendo. Y en ese sentido, el saber de filosofía te abre todavía más este panorama y entonces te permite pues tener eh, ideas nuevas o bueno, este panorama más amplio pues te permite generar otro tipo de cosas, ¿no? Entonces el tener conocimiento de varias cositas por acá es lo que te va permitiendo pues ser, en este caso, un mejor biólogo, ¿no? Que alguien que solamente se está dedicando, si eres botánico que solamente te estés dedicando a eso, a describir, a ver plantas y esto, te limita un poco que describir tu especies acción, también ¿no? lleva ahí Claro. su trasfondo hasta evolutivo y Claro, o sea, otras sí, cosas. pero hay quienes solamente se dedican a eso, pero no tienen presente quizás la evolución. Si tú lo tienes presente, vas un paso adelante de quienes Eso sí. solamente se dedican. Si tienes un poco de conocimiento de la filosofía, vas aún más adelante. Sí, Si claro. tienes conocimiento de cuestiones moleculares, vas más allá, ¿no? Claro O sea, que entonces sí. el hecho de ir conociendo más cositas por acá, ir pescando conocimiento de cualquier lado, te va dando más herramientas y... Una de nuestras amigas ahí en la oficina está Dani, ¿no? Que, o sea, se dedicó a plantas en su maestría, aparte de plantas, pero pues le metió a la química, ¿no? O sea, los compuestos químicos que tenía como marcadores, ¿no? Claro, Dentro de las entonces, especies. Entonces el ella hecho de tuvo que tener más aprender conocimiento química. pues te da más herramientas, más armas para enfrentarte Sí. pues a lo que estás realizando, ¿no? Entonces, Sí. y con la vida cotidiana también, el hecho Sí. de que tengas ahí pues cultura general, que hayas tenido conocimiento de varios tipos, te da Te da más pues herramientas, cierto, más... sí, un poco más eh, pues es que no sé si te da ventaja o algo, o sea, no me gustaría decirlo así, pero podría ser que sí, que en Sí. cierto punto, en Sí, ciertos aspectos sí te dé un poco más Sí. de, pues de ventajas ahí con respecto a Sí. la demás gente, ¿no? Hace rato mencionabas, ¿no? Con el determinar una especie, ¿no? O sea, cómo se involucra la filosofía para determinar una especie. Ahí lo mencionabas en el corte, hay que... Justamente. Ajá. Sí, Bien. justamente. De hecho, pues ya acabamos de ver áreas o cuestiones filosóficas muy importantes para la ciencia, ¿no? El método científico, la demarcación, así se dice, o sea, demarcación, ¿cómo diferencias qué es la ciencia de otras es el conocimiento, ¿no? Método científico, bioética, la ética, ajá, que tiene que ver tanto con la biotecnología. Da para un tema aparte, la Claro. bioética. La verdad. bioética, sí, ¿eh? Pero otros dos que me gustaría igual tratar así en corto, ¿no? Sería, por ejemplo, el concepto de especie. O sea, ya para la biología, el concepto de especie está lleno de estudio filosófico. Filosofía de la ciencia y la biología. Y el otro, ¿qué chingados es la vida? Uy, no, ¿Con cuál Creo- empezamos? A ver. tocaste los dos talones de Aquiles de la biología, qué es una especie y Sí. qué es la vida. Creo Y, que y así rápido, antes de borrarlo. Y es que es perdón. o sea, como dices, es como la pregunta central, bueno, no la pregunta central, pero es algo que todos debemos tener, como una pregunta que todos debemos tener presente, pero que todos, o sea, como biólogo tú dices, es que yo estudio la vida, ¿y qué ¿Qué? chingados es la vida, no? Sí, yo Y creo como que biólogo sí. estudias las especies, ¿y qué chingados son las Ahí especies, ya creo no? que nos dan en la torre, ¿no? Cuando Sí, hacen sí, esa sí, pregunta, claro. porque por ejemplo, o sea, pues le preguntas a cualquier otra persona qué estudia o a qué se dedica. Ciencias del deporte. No, pues Simón, yo veo toda la cuestión clínica, ¿no? Del deporte. Tú que, biología, ¿y qué es? No, pues la vida. ¿Y qué es la vida, güey? Pues, verga, no, ahí nos den la madre, porque yo creo que las otras áreas, no dentro de ciencia,
Pero pues sí saben, ¿no? Lo que estudian y tienen bien el concepto, ¿no? A lo que se están Sí, basando. ¿no? O Y sea, aquí así de, tú estudias la vida, pero ni siquiera sabes qué es la vida. Entonces, ¿cómo le haces, no? Para Sí, o sea, a un químico le preguntas y te da definiciones pues ya concretas y Concretas. establecidas, ¿no? De que átomos, de moléculas, fórmulas, compuestos, interacciones, reacciones. Y tú sí, eh, pues podrías dar por ahí algunas definiciones y todo eso, pero realmente, como dices, está, pues aparte de que lleno de todos estos, bueno, que han sido pues finalmente el resultado de mucha filosofía ahí, pues también te cuesta mucho trabajo definir, ¿no? Definir y entender, ¿no? O sea, porque a lo mejor te dicen conceptos de especie, pero tú también tienes que tener la capacidad, por ejemplo, de asimilarlos, de poder dilucidar cuál puedes utilizar, por qué no y todo eso. Y creo que también eso es parte de la filosofía, ¿no? El poder tener esa capacidad de decir por qué el chino está trabajando con el concepto biológico biológico reproductivo. reproductivo con su tema de tesis, ¿no? Claro, pues antes de seguir abordando aquí con el concepto de especie, es que tocaron dos cosas que se me vienen a la mente. Vamos a tratar de abordarlas lo más breve posible porque tenemos poco tiempo. Ve, justamente dicen, ¿no? Estudiamos la vida y decimos que la biología es una ciencia, ¿no? Pero no sabemos qué es la vida. Entonces, si no sabemos qué estudiamos, ¿cómo podemos decir que es una ciencia si ni nosotros sabemos qué chingados estamos estudiando? ¿No se parece un poco a lo que decíamos de Thomas Kuhn, que dice, ¿qué pedo con la gravedad? ¿Cómo cuestionamos la gravedad, no? Pues yo creo que aquí tenemos un ejemplo, ¿no? O sea, esto no es algo que haya leído o que no sé si algún autor ya lo haya propuesto, pero me vino a la mente con toda esta plática. Hay que abordarlo un poco, yo creo que sería chido. Entonces, ¿la filosofía de Thomas Kuhn ayuda a entender el papel de la biología? ¿Sí o no? Con lo que acabamos de hablar, de que no tenemos la definición de qué es la vida. Pues como decías que él decía que no lo puedes falsear, ¿no? O sea, no lo puedes falsear, pero aceptas que es una ciencia por todo lo que está alrededor, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido sí podrías decir que, aunque no puedas dar una definición muy clara o precisa de la vida, pues con respecto a todo lo que se ha hecho en torno a ella, pues podrías decir que entonces la biología sí es una ciencia. Exacto. Sí, aquí llegamos a una conclusión a través de lo que han dicho filósofos. Fíjate, fíjate. Se me fue de lo segundo que iba a decir, porque por ahí tocaste otra cosa, pero... rayos, sí se me olvidó. Bueno, a riesgo de perdernos de algo también interesante, vamos a volver a esto, ¿no? ¿Por qué la definición de especie? Solo también recorremos otra cosa, ¿no? Que una forma de diferenciar la filosofía de la ciencia per se es que la filosofía se enfoca en el mundo de las ideas, ¿no? No en la psicología, que es otra cosa, ¿no? El mundo de las ideas, o sea, ¿qué sé esto? ¿Por qué sé esto? ¿Cómo lo hacemos? Etcétera, ¿no? Porque la psicología ya es una ciencia que habla más del comportamiento, ¿no? Por así decirlo. Aunque tenga que ver también con las ideas, ¿no? Las ideas que afectan nuestra conducta. Pero bueno, eso es otro tema. O sea, la filosofía con las ideas y la ciencia con el mundo natural o tangible. Aunque fíjate que nada más a ver si nos da tiempo para acabar esta ya al final. Muchos decimos que las matemáticas son ciencias no formales. ¿Por qué son ciencias si no lo podemos tocar un número? Pero bueno, eso es ya para acabar. Es otra cosa. Si nos da tiempo, si nos da tiempo. Pero ok, tomando en cuenta eso entonces, cuando hablamos de... Empecemos con el concepto de especie. Estamos hablando de un debate, por así decirlo, que tiene que ver con el mundo de las ideas o con el mundo tangible, o quizá una mezcla de ambos. Y si fuera una mezcla de ambos, ¿es ciencia o es filosofía? ¿Qué sería? Igual y podemos empezar por definir cómo está este pleito, ¿no? Del concepto de especie. ¿Qué podríamos decir? Y ahora sí ya abordamos esto, ¿no? ¿Qué les parece? Pues en un programa ya lo habíamos comentado de qué show acá con el concepto de especie. En dos, ¿no? En dos programas, creo. No recuerdo. Comentamos. 1 y medio.
Bueno, 1.5. pero Que, entonces, pues está todo este rollo de cómo la circunscripción, ¿no? Hasta dónde pones la línea, hasta dónde determinas de aquí para acá es una especie, de aquí para acá es otra especie, ¿no? Pero, son muy similares, sí, pero pues das, ¿no? Como que tu respaldo o lo que tú tienes como para debatir por esto y por esto son cosas diferentes. Entonces, yo creo que por ahí va de forma muy general, ¿no? Es esta bronca que tienen las especies. Pues es que incluso también podrías recurrir a lo mismo que dijimos hace rato, ¿no? O sea, hay todavía un montón de debate en torno a la definición, al concepto de especie, pero hay muchas que no tienen realmente, digamos, este problema. O sea, que con muchas la circunscripción, como dice Chino, tiene algunos problemas, ya sea por el mismo, bueno, más bien creo que el problema que se puede presentar con respecto a describir o a circunscribir una especie no es el problema de la especie, sino es el problema del taxónomo y también del proceso evolutivo que está ocurriendo en este momento. O sea, no es como, o sea, es algo que está ocurriendo y entonces el taxónomo pues tiene que ver esa parte. O sea, no es como comparar, o sea, te digo, hay grupos que son totalmente diferentes, que es fácil decir, este es uno y este es otro, pero en los grupos o en las especies en las que no en las que es más complicado hacer esta diferenciación, pues te digo, no es culpa de las especies, sino es una cuestión que se está dando por, por esta cuestión evolutiva que está ocurriendo. O sea, no, y ahí no es tan fácil saber qué tanto se han separado, en donde, como dice Chino, no te pones la línea para poder decir que es una especie o es otra. Entonces, ahí sí no sé si el problema sería tan filosófico como tal, porque obviamente sí tiene esas implicaciones, pero yo lo veo más desde esa parte, que es una cuestión natural, intrínseca de las especies y de la evolución. claro. Pero fíjate, es filosofía porque en última instancia, ¿para ti qué sería una especie? Acabas de hablar de qué circunstancias tomar en cuenta para abordar este fenómeno, ¿no? Fenómenos evolutivos, ¿no? Y otras también podría ser la reproducción, ¿no? La ecología, o sea, una especie que decimos que tendría que ser desde un inicio la unidad básica en biología, por así decirlo, ¿no? O sea, estudiamos seres vivos, pues de todas las divisiones que hacemos entre seres vivos, ¿a qué llamamos una especie, ¿no? Y tan importante es que pues todas las demás categorías taxonómicas, o sea, para los escuchas recordemos, ¿no? Que la taxonomía es la ciencia que estudia cómo dar un nombre o una clasificación, ¿no? A los organismos vivos. Y se complementa mucho con la sistemática, que estudia cómo evolucionan los organismos vivos, ¿no? O cómo están relacionados. Entonces, caray, otra vez perdí la idea, disculpe. Les digo, otra vez, ¿recuerdan lo que me dijo esta vecina de Alemania? Cómo se junta con los filósofos y empiezan a poner tabique tras tabique y nunca llegan Es que a creo la que meta. es un tema que, como en varios, es muy extenso y como decíamos hace un momento, o sea, no hay que separarlos, hay que anclarlos, ¿no? Como para tener un panorama más amplio y pues justo por Sí. eso comienzas con uno, te vas Y es por que otro, justamente te vas en por esta otro divagación y luego con las chelitas, pues No, pues te pones te más, vas y al final te olvidas de dónde te pones partiste, más ¿no? a Sí. Yo filosofar, pienso que pero... estamos en un consumo regular. ¡Uy, esa mamada! No, pero ya recuperé un poco la idea, más o menos, perdón. O sea, exactamente. Para hablar de especie recurrimos a observaciones científicas, ¿no? Pero como tal, ¿qué es una especie? Porque yo podría, a ver, me voy a poner un poco subjetivo, la verdad. Yo podría decir, porque fue un poco de lo que estudié en mi tesis, que hay varios conceptos válidos, no uno solo. ¿Por qué? Porque sí Sí, considero que hay demasiadas poblaciones de seres vivos que se pueden adjudicar en un concepto u otro. Si hablamos puramente desde ciencia, que es describir algo, o bueno, hacer una descripción de un fenómeno natural que sea lo más exacta posible hasta donde nuestros sentidos nos lo permitan,
pues yo pienso que sí hay muchos conceptos que encajan con algo que Es que podemos más ver. bien creo que todos los conceptos que han sido propuestos en realidad son válidos. El problema es que algunos tienen mucha ambigüedad con lo que quieren dar a entender. O sea, porque si te das cuenta, algunos conceptos como el evolutivo, creo, no chino, es el que eh, podrías incluir dentro de ese concepto, ya sea especies, a géneros, a familias, o sea, taxas completos. Sí, o sea, tú Porque y el justo lo concepto ponen es- como taxa, ¿no? Ajá, porque Como el grupo. concepto es muy ambiguo, porque dice que es una línea ancestro-descendiente que ha venido dándose, entonces tú no sabes en dónde puedes poner la línea, porque Si es toda la familia, al si final es una familia un es clavo. eso. especie, ¿no? Ajá. Al final una familia es eso, es una línea ancestro-descendiente, un género puede ser eso mismo, ¿no? Una Un tribu, una subespecie, entonces eh, creo que todos los conceptos sí son válidos, o sea, dicen la verdad, pero el problema es eso, ¿no? La ambigüedad que se puede presentar dentro de ellos. Y es ahí, supongo que ahí entraría el papel de, pues más bien, no sé si de la filosofía como tal, yo supongo que sí, porque tiene que ver con esta, este, pues, disertación que tú hagas con respecto al concepto que quieras manejar para poder utilizar el más adecuado a lo que estés estudiando. ¿Qué es un concepto sino una idea? ¿Tampoco no? Exacto, sí, Entonces sí. ahí es donde empezamos a hacer como la transición, ¿no? O la interconexión, mejor dicho, entre lo que estudia la ciencia, lo tangible, el mundo natural, y lo que estudia la filosofía, que son las ideas y tanto el efecto del mundo natural en las ideas con la repercusión de las ideas en el mundo natural. Y otra vez volvemos con toda esta plática que nos ha dado Gerardo o yo, ¿qué fue más que nada? Indudablemente hay un análisis al mundo natural, pero nos estamos enfocando más en la interpretación de ideas o en el mundo natural per se. O sea, todo esto que acabamos de hablar se parece a la descripción de un experimento físico, por así decirlo, o se parece más a un análisis de conceptos en nuestra mente y cómo pueden interpretar la naturaleza, o mejor dicho, cómo la naturaleza nos modifica nuestra interpretación. ¿Y qué sería eso? ¿Filosofía o ciencia? ¿O entre ambos? Un híbrido. Un híbrido. Un híbrido, fíjate. Creo, fíjate, lo estoy pensando ahorita que estoy hablando. Creo que por eso me quise enfocar en la tesis a tratar este tema. Porque Es que es muy padre. mezcla tanto. Muy padre. Qué irónico, ¿no? Que empiezo Sí. con ciencia. Bueno, no sé si pueda hacer un comentario personal, Sí, o sea, sí. para los que escuchen. Empiezo con ciencia, ¿no? Ya me gustaba la filosofía, pero yo pensaba, la ciencia es la clave para un mejor mundo, la filosofía es nuestro complemento para otras áreas. Pero poco a poco empiezo, no sé, a notar que sí nos falta en la ciencia mucha filosofía. Bastante. O que muchos temas de la filosofía son muy importantes para la ciencia y los hemos perdido, Sí, la verdad. pues, Y es ya. ahí, y qué irónico que coincide con mi tesis, que es de un tema que está entre la filosofía y la ciencia, como es la taxonomía. Y acabo mi tesis y digo, me voy a ser filósofo. un, un último mensaje ya para irnos, porque ya, para no alargar esto, porque sí da para más, Sí, da para sí. mucho más. Incluso en algún momento podría seguir. Volver a tener otra sesión, no sé si ¿Cómo? nos los permitas. Pues Si así lo podríamos, quieres, sí, solo ahí nos ponemos de hablemos acuerdo. qué día, qué tal. Sí, está bien, Pues ya, ahí va. estamos en contacto, porque sí, la verdad es que está muy, Pues sí, es que- muy chido, digo, no sé, ahorita entre los cortes, pues ha habido aquí Platicábamos, algunas, ¿no? Cosillas. algunos comentarios y pues es por eso, ¿no? Porque la verdad está tan interesante y creo que pues nosotros no estamos cerrados a ninguna idea en ese sentido, entonces pues sí, creo que pues a nosotros sí nos gustaría que Sí, sí, otro, sí. otro Sí. programa para que se ahonde más en este tema y pues sí, no creo que eso, pero pues, no sé si tengas algún comentario para finalizar Final. este y Ajá. a reserva justo de que ahondemos más en otra ocasión. Pues sí, solo quisiera comentar primero, gracias por el espacio, gracias por las chelas, gracias por la comunidad. Y luego de eso, pues sí, la verdad que sí vivimos en un tiempo que necesitamos recobrar mucho la filosofía, o un renacimiento de las humanidades. Tanto por parte de las humanidades que sería bueno que se empiecen a estudiar otras áreas, ¿no? O no quedarnos estancados con las mismas ideas.
como de parte de otras áreas del conocimiento empezar a retomar la filosofía, sobre todo esta cuestión de la ética, que en temas de economía, de política, de coexistencia con nuestros individuos, pues es tan importante y la hemos estado... Sí me adjudico a la idea de muchos filósofos de que lo hemos venido abandonando, la verdad. Así que sí, los invito a que estudiemos filosofía si somos científicos. Necesitamos más lectura, más análisis de las ideas, de los clásicos, de la bioética, o sea, la ética en las ciencias, mejor dicho. Neta, lo necesitamos, ni lo puedo, o sea... Sí, Entre más lo perdamos, más va a perder la ciencia su espíritu, pienso yo, porque la verdad ya vimos, el método científico sale de la filosofía. Sí. Y si no tenemos filosofía, no tenemos método científico ni ética. ¿Y qué pasa con la ciencia? Pues está con su... bueno... ¿Ya no es ciencia? Ajá, yo diría que sí. Bueno, ahorita me dirán, pero sí pienso que en muchas ocasiones, como perdemos tanto esa visión que va más allá de lo inmediato, siento que la ciencia se está volviendo, en algunas áreas o en algunos casos, más una herramienta técnica, más una herramienta para obtener un resultado, o sea, para una empresa o algo así. Antes, que no está mal, ¿no? Cada quien se puede dedicar a lo que quiera, pero ¿dónde va a quedar la investigación pura? Sí. Por un conocimiento... Se está como volviendo una ingeniería, ¿no? Exacto, que no está mal, recordemos, Sí, claro. para nada. Pero también necesitamos la ciencia pura, que solo la podemos definir a través de la filosofía. Y la filosofía por sí misma aporta otras cosas muy importantes y necesarias. Sí, Yo con eso acabaría, no sé ustedes. No, pues yo concuerdo contigo. Sí, pues sí, Ya yo sé. solamente, no sé cómo lo vean, pero ahorita ya recordando todo lo que no recordaba de la filosofía, creo que en realidad la filosofía fue la madre de la ciencia, ¿no? Bueno, recordemos a Los los inicios. primeros filósofos, ¿no? A los clásicos, ¿no? Platón, Desde que se Aristóteles, comenzaron todos a preguntar el ellos. porqué Ajá, de exacto. lo que había. Así A través de su "Güey, ¿por qué esto?". observación y de sus preguntas fue como generaron todos esos primeros conocimientos en algunas matemáticas y todo esto, sus teoremas, ¿no? De estos, de Arquímedes, de Tales, de todos ellos. Entonces, viéndolo así, creo que en realidad la filosofía fue quien dio origen a la ciencia como tal. Pero pues yo con eso me iría, entonces. Sí. No sé ustedes, Pues me yo la pasé a también, toda madre. yo también me la pasé bien rico y pues es un tema que da para, Sí, por para un favor. chingo. Y ojalá se dé esa siguiente plática Sí, pues, y poder hay andar que un ver poco, cuándo ¿no? se puede. O sea, o igual y retomar, ¿no? Ya de todo lo que se habló en este Sí. programa, retomarlo en la siguiente vez que nos volvamos a ver. Claro que sí. Sí. Y pues gracias por andar aquí. Sí, la verdad es que estuvo Gracias. bien. Compartir la chela, Gracias. compartir el conocimiento. Sigan y también su página en Instagram. ¿Cómo estás? en Instagram? Gnosis natural, gnosis es con G al principio y N, significa conocimiento en griego. Natural, no sé, solo se me ocurrió de la naturaleza, ¿no? Ah, ahí y también es, para que lo pues, sigan. justo Estoy en Instagram y en Face. En Face, aunque casi no lo ocupo. En y YouTube subes, ¿no? YouTube. YouTube subes videos también ahí buenos de paleontología y de otras cosas, ¿no? Se viene una saga Está bueno. que estoy rescatando contenido de un videojuego viejo y lo quiero hacer serie, a ver qué Órale. tal sale. Va, Pues- pues síganlo, amigos, y Sigan tomando conciencia también. tomen conciencia, Tomen tomen agua. agua. Para la cruda. Recuerden que los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Y no soy Misada Mohamed, o el Panchito, pero pues Panchito, así como no. sí. Así síganlo en Instagram. Ah. Sale, amigos. Pues cámara, Nos vemos. amigos, nos vemos el próximo viernes.